Amigos, esta semana finalmente se estrena la esperadísima película Godzilla contra King Kong. Así que el día de hoy, en este programa, vamos a hacer los trazos iniciales de ambos personajes. Te voy a explicar a dibujar paso a paso a Godzilla. Y el siguiente jueves vamos a hacer lo mismo, pero ahora con King Kong. ¿Quién ganará? Todas mis apuestas están con Godzilla. Ya lo veremos, así que vamos echando trazos. Bueno amigos, pues comencemos de lleno con esta doble ilustración que, tal y como les comento en este video, será la primera parte. Vamos a dibujar a Godzilla y bueno, esta es como la tercera vez que me toca dibujar a esta gran bestia. Y la verdad, para mi sorpresa, me he dado cuenta que dibujar a Godzilla, la verdad, no es nada complicado. Tal y como se pueden dar cuenta, comenzamos pues con formas muy básicas. La forma general del cuerpo de Godzilla es extremadamente sencillo, tal y como te estás dando cuenta. Realmente yo creo que aquí el factor de dificultad a la hora de dibujar a Godzilla tiene más que ver con el detallado, como lo vamos a ver más adelante. Pero en realidad dibujar las formas básicas, los trazos iniciales de Godzilla, son bastante sencillos. Y en el caso de King Kong, bueno, en realidad dibujar a King Kong es bastante parecido, es muy similar que dibujar una figura humana. Entonces hay que considerar obviamente la forma del rostro, que tiene una variación, pero tal y como te estás dando cuenta, la estructura de su cuerpo, la estructura de lo que viene siendo el torso del personaje, hombros, brazos, incluso manos, etc. La realidad es que es muy parecido a como si estuviéramos dibujando un personaje humano. Entonces, en realidad ya si van dominando un poco la parte de la anatomía, sobre todo la anatomía masculina, pues se van a dar cuenta que el dibujar a King Kong, los trazos básicos, realmente no es nada complicado. Entonces, pues bueno, con esto básicamente tenemos los trazos iniciales de ambos personajes y ahora vamos a empezar a detallar un poco más lo que es a Godzilla. Entonces, en este caso, ahora sí voy a empezar a definir mucho más la forma de su rostro, de su hocico, bastante pues característico de este personaje. No hay que olvidar que es una especie como de lagartija gigante, por así decirlo. Y bueno, esto nos sirve un poquito como base, la forma del rostro. Pero al final del día, obviamente la parte de la boca, los colmillos y luego todos estos elementos que van adornando su espalda, todos estos picos que tiene, pues son finalmente los que le dan la forma definitiva a Godzilla. Y aquí empezar un poco también a definir con trazos sencillos lo que viene siendo la textura del personaje. Definitivamente aquí el gran reto de dibujar a Godzilla tiene que ver más allá de su forma, más allá de su silueta, más bien la textura. Entonces, dibujar a Godzilla es un excelente ejercicio para practicar todo el tema de texturizado de este tipo de bestias, como si estuviéramos dibujando dinosaurios, como si estuviéramos dibujando incluso dragones, que más adelante dedicaré un video con tips más específicos a cómo dibujar dragones. Pero bueno, el punto en común a la hora de estar dibujando este Godzilla definitivamente está en este texturizado. Entonces, no te preocupes, tal y como lo estamos haciendo con esta primera pasada de lápices, la idea es manejarlo de una forma sencilla. Fíjate simplemente cómo estoy aventando estas primeras líneas que me van a servir para definir pliegues de su piel, de su gruesa piel, de sus escamas. Damos un poquito más de detalle a lo que viene siendo su garra. Y bueno, a partir de ahí también podemos ir definiendo un poquito más de sombras que va a llevar nuestro personaje. Entonces voy a dejar un poquito más cargado hacia la parte derecha
las sombras del personaje, y lo que viene siendo la parte de la izquierda, un poquito más de iluminación. Entonces seguimos con el detallado, con este detallado, primer detallado muy básico de lo que viene siendo nuestro personaje, y ahora sí vamos a definir un poquito más también lo que viene siendo el detallado de nuestro King Kong. En este caso, las bestias son bastante diferentes, tal y como te comento, la estructura de este lagarto gigante contra este orangután gigante, pues son bastante distintas. En este caso el orangután, en este caso este King Kong, pues la parte del pelo, todo este pelaje que lleva en su cuerpo, pues es muy característico a la cobertura de él mismo, ¿no? Entonces, a diferencia de esta piel gruesa y de las escamas que tenemos con Godzilla, pues bueno, en el caso de King Kong es un tema más de pelaje, es un tema más de sombras, pelaje, y es justamente lo que estamos marcando de una forma sencilla, ya que este personaje lo dejaremos para el siguiente programa. Entonces vamos continuando, ahora sí ya más a detalle con nuestros lápices, todavía no vamos a meter tinta, pero vamos a detallar aún más, ahora sí a definir más sombras y sobre todo texturizado, el tema de texturizado que es fundamental para Godzilla. Entonces, fíjate bien, aquí ya vamos metiendo un poquito más este achurado que más adelante lo vamos a entintar ya con nuestros estilógrafos. Vamos marcando un poquito la parte de las sombras, y aquí el achurado que vamos a ir haciendo ahorita primero originalmente con lápiz y más adelante con tinta, nos va a servir principalmente para dos cosas: para marcar sombras, como siempre lo has visto y lo hemos hecho aquí en mi programa Echando Trazos, pero sobre todo el achurado nos va a servir muchísimo para definir texturizado. Entonces, tal y como te digo, el reto principal, el reto más complejo que tiene este dibujo de Godzilla, pues tiene muchísimo más que ver con la parte del detallado. Entonces, vamos ahora sí definiendo un poquito más áreas específicas de toda esta parte de su piel, toda esta parte de estas grandes escamas, de esta gran piel gruesa que tiene este Godzilla que estamos dibujando. Y bueno, estos lápices pues nos van a servir un poco más para definir áreas específicas. Y bueno, pues finalmente ha llegado el momento, el estreno de esta gran película que marca pues la continuación de esta saga. Llevamos ya 2 películas de Godzilla bastante buenas, la 1 y la 2, y también esta de King Kong en la Isla Calavera, que también estuvo bastante interesante. Y lo padre es cómo han ido interconectando estas 3 películas para finalmente llegar a este gran momento esperado por todos, donde veremos a los 2 titanes darse de trancazos. Y bueno, muchos de ustedes me han preguntado, ¿yo qué soy? Yo definitivamente soy Team Godzilla. Veo muchísimo más ventajas en todas estas formas y atribuciones y poderes que tiene Godzilla. Entonces, desde mi punto de vista, definitivamente el gran lagarto saldrá, este lagarto radioactivo saldrá victorioso contra King Kong. Pero bueno, tú también déjame tus comentarios aquí abajo en el muro de comentarios de quién es tu favorito, dónde tú tienes puestas tus apuestas, y bueno, pues ya veremos quién ganará entre estos 2 grandes y legendarios titanes. Entonces, seguimos ahora sí de lleno el proceso del entintado de nuestro Godzilla. Estoy utilizando y voy a estar utilizando la mezcla entre estilógrafos de la marca Faber-Castell y Pigma Micron. Recuerda que el listado completo de los materiales que estoy utilizando para hacer esta ilustración los podrás encontrar en la descripción de este video, y no solamente listado, sino también links donde tú podrás adquirir, donde podrás comprar estos mismos productos que yo utilizo para hacer mis ilustraciones. Entonces, aquí me estoy moviendo entre grosores un poquito más delgados y luego un poquito más
gruesos dependiendo de qué efecto queremos dar. Y fíjate bien, aquí la clave está, tal y como te comentaba hace rato, en el achurado. Este achurado nos va a ayudar muchísimo en la parte tanto de sombras como de texturizado. Entonces, la clave está en ir poco a poco combinando áreas que son más oscuras, es decir, el rayado que estamos haciendo más cerrado, áreas que son un poco más claras, es decir, el rayado haciéndolo un poco más amplio. Y el tema de texturizado, para lograr estos efectos de texturizado, simplemente hay que ir cambiando el ángulo de los rayados, el ángulo del achurado. Entonces, tal y como te fijas, hay algunos que están bastante acostadas, las líneas están bastante acostadas, otras que están un poquito más en 45 grados, en 90 grados. La clave, tal y como te estás dando cuenta en esta ilustración, es que voy cambiando los ángulos de los achurados y esto ayuda muchísimo a dar el efecto de texturizado. Entonces, definitivamente el gran reto de este personaje, el gran reto de este dibujo de Godzilla, más allá de la forma y la silueta, que como te digo, la verdad es está bastante sencilla, tiene muchísimo más que ver en el efecto de texturizado y de sombras, por lo cual te recomiendo muchísimo que tú también practiques dibujando este personaje y que utilices este video como base, como tutorial, y que luego más adelante puedas tú mismo trazar tu propio Godzilla y siguiendo este video pues puedas ir practicando todos estos detalles que aquí te estoy comentando para poder lograr estos efectos. Fíjate bien cómo ahorita estoy utilizando un estilógrafo también Faber-Castell, pero esta es punta de pincel que me está dando negros totalmente cerrados. Entonces, aquí la clave para lograr estos efectos de iluminación y de texturizado, tal y como te comento, es que algunas partes son más abiertas y otras son definitivamente más cerradas, es decir, totalmente negros. Entonces ve estos pequeños detalles de negros, cómo le dan muchísimo más dramatismo a nuestra ilustración y le dan el efecto muchísimo más padre. Entonces, con esto vamos a continuar y vamos a ir repitiendo este proceso. Hay que ser pacientes. Obviamente esta bestia, este gran monstruo legendario, pues es bastante grande, entonces hay que ser pacientes. Aquí hay que irnos parte por parte, casi escama por escama, pero créanmelo, si eres paciente vas a ir agarrando muchísimo más práctica y algo que a simple vista se puede ver bastante complejo, créemelo que con la práctica y con la paciencia cada vez se te va a hacer más sencillo. Entonces vamos continuando con esta ilustración y tal y como te digo, no te vayas a perder por nada del mundo el siguiente jueves, donde voy a continuar la ilustración, pero ahora con King Kong. Y obviamente yo sé que muchos de ustedes se lo están preguntando y desde ahorita se los voy a contestar. Sí voy a regalar esta doble ilustración en mi siguiente programa, siguiente jueves, de Echando Trazos con Fers. Así que seguimos todo este proceso del entintado para terminar nuestro Godzilla.